Soy James, y esta es mi experiencia con la parálisis del sueño. Hace unos 4 años, una tarde alrededor de la 1 p.m., trabajo de noche, así que suelo dormir durante el día. Mi familia estaba en casa, y aunque dormía profundamente, podía escuchar sus voces y movimientos en el fondo, dándome una sensación de seguridad. Ese día, escuché a mi familia moverse por la casa mientras me hundía en el sueño. En un momento, oí que todos salían, dejando la casa en un inquietante silencio. La tranquilidad me envolvía mientras yacía en mi cama, durmiendo de lado y mirando hacia la pared. Fue entonces cuando ocurrió. Sentí un peso abrumador sobre mi cuerpo, como si algo pesado se hubiera subido sobre mí. Era una presión intensa, especialmente en mi hombro. La sensación era tan real que traté de moverme, de sacudirme el peso, pero mi cuerpo no respondía. Estaba atrapado en mi propio cuerpo, incapaz de moverme o gritar. Con esfuerzo logré mover una mano hacia mi hombro. Lo que sentí me llenó de un terror indescriptible. Era una piel áspera, gruesa y extrañamente familiar. Parecía que estaba acariciando la piel de un cerdo, dura y rugosa. Intenté abrir los ojos, pero mis párpados eran como plomo. La parálisis del sueño me tenía en sus garras. Luché con todas mis fuerzas para despertarme, para liberarme de ese peso aplastante. Finalmente, logré moverme lo suficiente como para romper el hechizo. Me incorporé rápidamente, jadeando y sudando, mi corazón latiendo con fuerza en mi pecho. Miré a mi alrededor, pero no había nada ni nadie en la habitación. Justo en ese momento, escuché el sonido de la puerta principal abriéndose. Mis familiares estaban regresando. El contraste entre la pesadilla y la realidad era desconcertante. Me levanté de la cama con las piernas temblorosas y salí de mi habitación para encontrarlos entrando en la casa, sin sospechar lo que acababa de experimentar. No era la primera vez que algo así me pasaba. La parálisis del sueño había sido una compañera no deseada en mi vida, pero nunca antes había sentido algo tan tangible, tan real. La sensación de esa piel áspera en mi mano me perseguía, haciéndome cuestionar la naturaleza de lo que había vivido. La parálisis del sueño es un fenómeno extraño y aterrador. Te encuentras atrapado entre el sueño y la vigilia, con la mente consciente pero el cuerpo inmóvil. En esos momentos, la línea entre la realidad y la imaginación se difumina, y las experiencias pueden parecer tan reales como cualquier cosa vivida en el estado de vigilia. Pero esta vez, el nivel de detalle y la sensación física fueron diferentes. No era solo un sueño o una alucinación. Era como si algo real, algo tangible, hubiera compartido mi cama en esos minutos interminables. La casa volvió a llenarse de los sonidos y voces familiares, y traté de actuar como si nada hubiera pasado. Pero la sensación de esa piel áspera y el peso sobre mi cuerpo no se desvanecían fácilmente. Era como si una parte de mí hubiera quedado atrapada en ese momento, incapaz de liberarse completamente de la sombra que me había visitado. Con el tiempo, compartí mi experiencia con algunos amigos y familiares. Algunos sugirieron que podría haber sido una entidad sobrenatural, un espíritu que aprovechó mi estado vulnerable. Otros, más escépticos, dijeron que era simplemente una manifestación extrema de la parálisis del sueño. Pero ninguna explicación me daba consuelo. La experiencia fue demasiado vívida, demasiado real para ser desestimada fácilmente. Desde entonces, he sido más consciente de mi entorno cuando me acuesto a dormir. Aunque trato de no pensar en ello, una parte de mí siempre está alerta, esperando que la sombra en el hombro no vuelva a visitarme. La casa, con todos sus ruidos y sombras, nunca ha vuelto a sentirse completamente segura, y cada vez que siento la presión del sueño venir, no puedo evitar preguntarme si esta vez volverá la sombra, trayendo consigo el peso y la piel áspera de algo desconocido y aterrador. Me llamo Steven, y esta es mi experiencia con la parálisis del sueño. Aquella noche me había acostado temprano, intentando mantener una rutina a pesar del aislamiento de la pandemia. Los días eran silenciosos,
y la ausencia de vida en la calle hacía que el viento sonara casi sobrenatural. Me dormí rápidamente. El silencio era tan denso que parecía absorberme en un sueño profundo. Horas después, me desperté de repente. No había ruido, solo una sensación intensa de que no estaba solo. Mis ojos se abrieron lentamente, ajustándose a la penumbra de la habitación. Fue entonces cuando los vi. Alrededor de mi cama, 5 figuras permanecían inmóviles, observándome. Sus cuerpos delgados y arrugados parecían aún más siniestros bajo la luz tenue que se filtraba por la ventana. El miedo me invadió, pero no pude moverme. Uno de los seres se acercó más, y al mirarlo directamente a los ojos, sentí una fuerza inexplicable. Sus ojos grandes y negros tenían un fluido amarillo dorado que se movía en espiral, creando un vórtice hipnótico. Quería gritar, pero mi voz no respondía. Quería moverme, pero mi cuerpo estaba paralizado. Era una sensación de impotencia absoluta. La criatura parecía controlar mis movimientos con su mirada. Sentía mi conciencia desvanecerse lentamente mientras luchaba por mantenerme despierto. La última imagen que tengo es de esos ojos, profundos y perturbadores, antes de caer en un estado de inconsciencia. Desperté con la primera luz del día, sintiéndome extrañamente descansado. La sensación de cansancio extremo que había sentido la noche anterior había desaparecido, reemplazada por una calma que no lograba entender. Revisé mi cuerpo en busca de cualquier marca o señal, pero no había nada. La habitación estaba en perfecto orden, como si nada hubiera ocurrido. Intenté encontrar alguna pista que explicara la experiencia, pero no encontré nada fuera de lugar. Lo único que noté fue que los perritos no estaban en la casa. Salí a buscarlos y los encontré con el guardia. Me dijo que habían llegado corriendo en la madrugada, asustados, y pensó que yo los había echado. La experiencia me dejó con muchas preguntas y pocas respuestas. A pesar del miedo que sentí durante el encuentro, al día siguiente no me sentía aterrorizado, solo intrigado. Comencé a investigar y descubrí que muchos otros habían tenido encuentros similares. Estos seres conocidos como visitantes de dormitorio suelen aparecer en lugares aislados y a personas cercanas a los 30 años. Las descripciones coincidían: seres arrugados con ojos negros y dorados. Aunque no encontré evidencia física de su visita, la sensación de aquella noche permanece vívida en mi mente. Los ojos de esos seres, el vórtice hipnótico y la parálisis fueron tan reales como cualquier otra cosa que haya experimentado. Ahora, cada vez que escucho el viento o veo una sombra en la penumbra, no puedo evitar recordar aquella noche. La calle desolada, el silencio y la presencia de los extraños son un recordatorio constante de que, a veces, lo inexplicable puede estar más cerca de lo que pensamos. Me llamo Kevin y la primera vez que tuve parálisis del sueño, lo supe en cuanto abrí los ojos y no pude moverme. Había oído historias al respecto y sabía que siempre viene algo por ti, algo imaginario tal vez, pero terriblemente real en el momento. Normalmente es descrito como una entidad sentada sobre tu pecho, ahogándote la respiración mientras eres incapaz de moverte. Al principio, todo estaba en silencio y oscuro, y el único terror que me asaltaba era la anticipación, el no saber qué vendría después. Intenté cerrar el puño desesperadamente. Traté de mover los dedos de los pies, pero lo mejor que pude hacer fue curvar las puntas de los dedos con ligereza o apenas mover un dedo gordo del pie. La oscuridad y el silencio eran abrumadores. Me encontraba atrapado en mi propio cuerpo, incapaz de hacer nada más que esperar. Entonces, de repente, se hizo la luz. La luz rodeó mi puerta cerrada e iluminó la habitación con un resplandor tenue. Era una luz pálida, antinatural, que parecía filtrarse desde un mundo más allá del nuestro. De repente, se oyó un ruido. Un sonido que podía sentir en mi cuerpo, constante, reverberando como si estuviera tumbado sobre raíles, de espaldas a un tren que se acercaba a toda velocidad hacia mí,
haciendo sonar la bocina. El ruido se hizo cada vez más fuerte hasta que se volvió ensordecedor. Sabía que no era real, que estaba en mi mente, pero podía oírlo. Era como si todo mi ser estuviera sintonizado con esa frecuencia de terror puro. Entonces, sentí la presencia. Algo estaba justo encima de mí. El momento que tanto temía había llegado. El pánico se apoderó de mí. Traté de gritar, fuerte, con todas mis fuerzas, tan fuerte que los vecinos me oyeran, o al menos mi compañero de habitación. Pero todo lo que salió fue un gemido patético que ni siquiera habría despertado a alguien que estuviera durmiendo a mi lado. La entidad sobre mi pecho parecía absorber toda mi energía, todo mi aliento. Era como si una fuerza invisible me estuviera oprimiendo, aplastándome. El ruido ensordecedor continuaba, una cacofonía de miedo y desesperación. Sentía que mi cráneo se iba a partir por la presión del sonido y el terror. En medio de este caos, mis ojos se fijaron en la figura que había en la habitación, una sombra oscura y amorfa, con ojos brillantes que destilaban maldad. Su presencia era opresiva, sofocante. Quería cerrar los ojos, pero ni siquiera eso podía hacer. Estaba atrapado en mi propio cuerpo, obligado a enfrentar esta pesadilla de frente. Justo cuando parecía que todo estaba perdido, algo cambió. La presión comenzó a aliviarse, el ruido disminuyó gradualmente. Pude mover un dedo, luego otro. De repente mi cuerpo respondió y me incorporé de golpe en la cama, sudando a mares y con el corazón latiendo a 1000 por hora. Todo estaba en silencio, todo estaba oscuro. La luz pálida había desaparecido y la habitación había vuelto a la normalidad. Me senté en la cama, respirando con dificultad, tratando de calmarme. Todo había sido tan real, tan vívido. Aún sabiendo que había sido una parálisis del sueño, el miedo seguía corriendo por mis venas. No pude volver a dormir durante horas, temiendo que, al cerrar los ojos, aquella entidad regresara. Esa noche fue la primera vez que experimenté la parálisis del sueño, pero no sería la última. Cada vez que me siento vulnerable o estresado, temo que esa sombra vuelva a visitarme. La sensación de estar atrapado, indefenso, y la anticipación de lo que vendrá es algo que no puedo olvidar. La parálisis del sueño me ha enseñado que el verdadero terror no necesita ser tangible para ser aterrador. Me llamo Tom, y lo que voy a contarles es una experiencia aterradora que ocurrió en mi antigua casa. No fui el único en vivirla, pero esto es lo que me sucedió a mí, una noche que jamás olvidaré. Todo comenzó de manera normal. Me fui a la cama y me quedé dormido. En mi sueño, había una mujer hermosa sobre mí. Tenía un rostro agradable y una presencia cálida. Todo parecía perfecto, tranquilo. Pero de repente, la atmósfera cambió. La mujer, que respiraba suavemente, se transformó en un monstruo horrible. Su rostro se deformó, sus ojos se oscurecieron y su sonrisa se volvió una mueca siniestra. Intenté gritar, pero no podía. No podía moverme, no podía respirar. Mis ojos estaban abiertos y estaba completamente despierto, pero mi cuerpo no respondía. Sentí una presión abrumadora sobre mi pecho, como si el monstruo se estuviera alimentando de mi miedo. Quería llamar a mi novia, quien dormía a mi lado, pero no podía emitir ningún sonido. Estaba atrapado en mi propio cuerpo, aterrado, pensando que iba a morir. El pánico me envolvía y la desesperación aumentaba con cada segundo que pasaba. Finalmente, la presión comenzó a disminuir y pude moverme de nuevo. Desperté a mi novia, básicamente perdiendo la cabeza. Le conté lo que había sucedido, con la voz temblorosa y el corazón todavía latiendo con fuerza. Ella, una estudiante de antropología, intentó calmarme y me aseguró que había oído hablar de cosas similares. Al día siguiente, le preguntó a uno de sus profesores sobre mi experiencia. Él le dijo que el monstruo se llama Hag y que lo que me había pasado no era tan inusual. Busqué información sobre la Hag en Google y lo que encontré me dejó helado.
La descripción coincidía exactamente con lo que había experimentado. La Hag es una figura conocida en diversas culturas como una bruja o espíritu que ataca a las personas durante la parálisis del sueño. Muchas personas describen la sensación de una figura oscura que se sienta sobre su pecho y les impide moverse o respirar. Lo más inquietante fue descubrir que no era la primera vez que algo así ocurría en esa casa. Otros 2 habitantes anteriores habían experimentado algo similar. Habían sentido la presencia de esta entidad y habían vivido el mismo terror paralizante. Esa noche cambió mi perspectiva sobre la parálisis del sueño. Siempre había pensado que era un fenómeno puramente científico, una especie de fallo en la transición entre el sueño y la vigilia. Pero después de esa experiencia, no pude evitar sentir que había algo más, algo oscuro y aterrador que acechaba en los rincones de nuestra realidad. Desde entonces, cada vez que me voy a dormir, una parte de mí teme que la Hag vuelva, que esa figura oscura con su rostro deformado y su presencia opresiva se materialice una vez más en mi habitación. La experiencia me dejó con una sensación persistente de vulnerabilidad, de que hay cosas en este mundo que no podemos explicar completamente y que pueden invadir nuestros momentos más privados y seguros. Con el tiempo, he aprendido a lidiar con el miedo, pero la memoria de esa noche siempre está presente. Cada crujido en la casa, cada sombra en la esquina de mi visión, me recuerda a la Hag y a la aterradora sensación de impotencia que sentí. Mi novia, con su interés académico, me ha mostrado historias y relatos de otras personas que han enfrentado a la Hag. Saber que no estoy solo en esta experiencia ofrece un pequeño consuelo, pero también refuerza la realidad de que estas entidades, reales o no, tienen un poder increíble sobre nuestras mentes y cuerpos. Me llamo Mike, y les voy a contar algo que me pasó cuando tenía 12 años. Un día estaba desayunando para ir al colegio. Vino mi transporte, me despedí de mi mamá y me fui. Cuando llegué a casa me sentía agotado, sin ganas de nada, así que me eché a dormir en el sofá. Desperté a las 7:49 p.m. Tenía un pequeño reloj al lado que me mostraba la hora. Me levanté a cenar y mi mamá estaba molesta porque sabía que no podría dormir toda la noche después de haber dormido tanto durante la tarde. Tenía razón, pero no me preocupé demasiado. Terminé de cenar y como seguía cansado, me volví a dormir en el sofá. Mi papá llegó más tarde, como siempre a las 8:00 p.m. Me llevó a mi cama, me apagó la luz y seguí durmiendo profundamente. Me desperté en la madrugada. No podía moverme, ni mis piernas ni mis brazos, ni mucho menos pararme. Estaba completamente confundido. Nunca antes me había pasado esto y me parecía nuevo y aterrador. Moví mi cabeza lentamente hacia la derecha, donde estaba mi espejo, pero no vi nada inusual. Cerré los ojos, tratando de volver a dormir, pero no podía. El pánico comenzaba a apoderarse de mí. Estaba solo. No podía hablar ni gritar para que mis padres vinieran a ver qué me pasaba. De repente escuché a mis padres hablando en el pasillo. Decían cosas que no podía entender completamente, pero lo que más me perturbó fue cuando mi mamá dijo: "Si Mike existe, que venga". Hasta ese punto, quería llorar. Pensaba que todo era un mal sueño. Escuché la puerta de mi habitación abrirse. No podía más. Cerré los ojos y comencé a llorar de lo asustado que estaba. Cuando los volví a abrir, no había nadie. Miré hacia el espejo de nuevo, y allí estaba mi mamá, mirándome fijamente desde el reflejo. Moví mi cabeza, intentando hacerle señas para que me ayudara, pero no hacía nada. Solo me miraba con una expresión vacía. Sentí un frío intenso recorrer mi cuerpo. Cerré los ojos con fuerza, tratando de calmarme. Finalmente logré moverme un poco y me levanté. Tomé un vaso de agua de la mesita de noche. Mis manos temblaban. Fui a ver si mis padres estaban en su habitación, y en efecto, seguían durmiendo profundamente. Era de esperarse, era sábado y ellos solían dormir hasta tarde. Me volví a mi habitación
tratando de entender si lo que había experimentado era un sueño o si realmente había pasado. La imagen de mi madre mirándome desde el espejo me perseguía. Más tarde decidí investigar sobre lo que me había sucedido y descubrí que se trataba de parálisis del sueño. La parálisis del sueño ocurre con mayor frecuencia en personas que tienen narcolepsia o apnea del sueño, pero puede afectar a cualquiera. Los episodios incluyen la imposibilidad de hablar o moverse al dormirse o al despertar, lo que suele prolongarse durante 1 o 2 minutos y por lo general es aterrador. Desde ese día, he tenido un miedo profundo a quedarme dormido solo. La experiencia dejó una marca en mí, una constante sensación de inquietud cuando cierro los ojos para dormir. A veces, pienso en aquella noche y en la mirada vacía de mi madre en el espejo. Me pregunto si fue solo mi mente jugando conmigo o si había algo más, algo oscuro y desconocido que me visitó aquella noche. A lo largo de los años, he tenido más episodios de parálisis del sueño, pero ninguno tan aterrador como el primero. Siempre es la misma sensación de estar atrapado en mi propio cuerpo, incapaz de moverme o gritar. Y aunque he aprendido a manejarlo, esa primera experiencia sigue siendo la más vívida y terrorífica. Algunas noches, todavía siento la necesidad de revisar mi habitación antes de dormir, asegurándome de que no haya sombras extrañas o reflejos inquietantes en el espejo. Pero en el fondo, sé que si la parálisis del sueño decide visitarme de nuevo, no habrá mucho que pueda hacer, excepto esperar a que pase, con la esperanza de que los terrores de mi mente no se conviertan en algo más tangible y real. Me llamo Robert, y esta es mi experiencia con la parálisis del sueño. Hace 2 noches tuve una experiencia aterradora en mi habitación. Al principio, parecía una noche normal. Me fui a dormir, dejándome caer en la comodidad de mi cama, sin saber que estaba a punto de enfrentarme a uno de los episodios más terroríficos de parálisis del sueño que jamás haya experimentado. Me desperté de un sueño lúcido y mi habitación estaba completamente a oscuras. Tengo una puerta corrediza de vidrio que da al patio trasero, y de repente se abrió de golpe con un ruido ensordecedor. El sonido reverberó por toda la habitación, llenando el aire con una sensación de presagio. Mi perro, que siempre dormía a mi lado, saltó de mi cama gruñendo ferozmente hacia la puerta abierta. Su reacción me hizo sentir una ola de pánico. En ese momento, vi una forma oscura caminando por la habitación hacia mí. Intenté gritar, pero una opresión envolvía mi cuerpo, impidiéndome hacer cualquier sonido. Era como si una fuerza invisible me estuviera presionando, manteniéndome atrapado en la cama. La forma se arrastró lentamente por la habitación, y mis ojos se esforzaban por distinguir quién o qué era. La oscuridad parecía más densa alrededor de esa figura, creando una sensación de maldad pura. La figura llegó a mi cama y saltó sobre ella, quedando de rodillas mientras me miraba fijamente. No podía moverme, no podía hablar. Simplemente me observaba con la sonrisa más amplia y forzada que jamás haya visto. Entonces, la reconocí. Era mi exnovia, pero su rostro estaba deformado, fusionado de alguna manera con la aterradora máscara de Jigsaw. Su cara estaba hundida, antinaturalmente pálida y redondeada. No decía nada, solo me miraba. La sensación de terror era indescriptible. Su presencia era opresiva, y esa sonrisa perturbadora me hizo sentir como si el mismo mal estuviera personificado frente a mí. Estaba atrapado en una pesadilla viviente, incapaz de escapar. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, me desperté, maldiciendo a mi subconsciente por ser tan cruel. Me senté en la cama, respirando pesadamente, tratando de calmarme. Pero el miedo persistía. Después de unos 15 minutos, decidí que tenía que volver a dormir. Todavía estaba muy enfadado conmigo mismo y bastante asustado, pero el cansancio me venció y me dejé caer en la cama de nuevo. A la mañana siguiente, me desperté con System of a Down sonando a todo volumen en mi ordenador. No es el tipo de música que disfruto a las 6 de la mañana,
y el ruido me hizo levantarme de un salto. Me arrastré fuera de la cama para apagarlo, pero mientras caminaba por la habitación, vi algo que me hizo detenerme en seco. Había un cadáver en el suelo. Inmediatamente me di cuenta de que se estaban produciendo travesuras de mi subconsciente. No quería aguantar las tonterías de mi mente, así que furioso, me acerqué al cuerpo y agarré una de sus piernas dispuesto a sacar a la fuerza a este intruso de mi habitación. Pero tan pronto como comencé a tirar, el cadáver cobró vida y se envolvió a mi alrededor. Lo siguiente que supe fue que estaba de espaldas en mi patio trasero. Podía sentir que algo me estaba arrastrando hacia mi piscina. Intenté luchar, pero mi cuerpo seguía atrapado en esa parálisis aterradora. Miré fijamente a los ojos llenos de odio de la criatura que me sujetaba. Nuestras cabezas estaban a menos de un pie de distancia, y la intensidad de su mirada me llenó de una ira fría. En ese momento, todo mi miedo se transformó en una determinación feroz. No tenía miedo, solo estaba extremadamente vengativo. Me concentré, luchando contra la parálisis, tratando de recuperar el control de mi cuerpo. Sentía una resistencia enorme, pero seguía adelante, negándome a ser dominado por el terror. Finalmente, con un esfuerzo monumental, encontré la fuerza de voluntad para soltarme de su agarre. En el momento en que lo logré, me desperté de golpe. Estaba en mi cama, en mi habitación, empapado en sudor y con el corazón latiendo descontroladamente. La habitación estaba tranquila. El único sonido era el leve zumbido del ventilador. Me senté en la cama, tratando de procesar lo que había pasado. Sabía que había sido una experiencia de parálisis del sueño, pero la intensidad del terror que había sentido era diferente a todo lo que había experimentado antes. Miré alrededor de mi habitación, asegurándome de que todo estaba en su lugar, tratando de convencerme de que estaba a salvo. Han pasado 2 noches desde entonces, pero el recuerdo sigue fresco en mi mente. No sé si alguna vez podré olvidar esa sensación de puro terror, ni esa figura oscura que parecía encarnar todo lo que más temía. La parálisis del sueño es algo que espero no volver a experimentar, pero si lo hago, al menos sé que puedo luchar contra el miedo y recuperar el control. Mi nombre es Sofía, y quiero compartir con ustedes una de las experiencias más aterradoras de mi vida. Tenía 16 años cuando sucedió, y es algo que nunca podré olvidar. Estaba acostada durmiendo tranquilamente en mi habitación cuando todo comenzó a distorsionarse. El color se desvaneció, y de repente me encontraba en un mundo de blanco y negro. Al principio, pensé que estaba soñando, pero pronto me di cuenta de que algo mucho más siniestro estaba ocurriendo. Frente a mí apareció una figura sin rostro. Aunque no tenía cara, su forma y postura se asemejaban a mi hermano. Me quedé paralizada, incapaz de entender qué estaba viendo. En un parpadeo, esa figura apareció sobre mí, y el miedo comenzó a apoderarse de mí. No pasó mucho tiempo antes de que la figura extendiera su mano y me tomara de la muñeca, como si quisiera llevarme a algún lugar. Instintivamente, me negué a seguirlo. Sentía una desconfianza profunda hacia esa presencia. Intenté gritar, pero mi voz no salía. Era como si mi garganta estuviera bloqueada. Desesperada, alcé la mano y traté de tocar a mi hermana, que dormía en la cama de enfrente. Sentí algo bajo mis dedos, pero no era ella. A pesar de mis esfuerzos, no lograba despertarla. El pánico se apoderó de mí. La figura seguía presionando, queriendo que la siguiera, pero yo me resistía con todas mis fuerzas. No sabía qué era esa entidad ni qué quería de mí, pero sabía que no podía confiar en ella. Finalmente, sentí que mi cuerpo se relajaba y desperté de golpe, en una posición normal, acostada en mi cama. Todo estaba tranquilo, y mi hermana seguía durmiendo plácidamente en la cama de enfrente. Miré mis manos, todavía temblando por el miedo. ¿Qué había tocado realmente? La experiencia fue tan vívida y real que no podía simplemente descartarla como un sueño. Sentía la piel fría y la sensación de algo extraño que había estado bajo mis dedos. No podía explicarlo, y eso me aterrorizaba aún más.
Al ser creyente, mi primer instinto fue rezar. Me levanté de la cama, me arrodillé y comencé a orar con fervor, pidiéndole a Dios que me protegiera de esa entidad y que nunca más me hiciera pasar por algo similar. Mis palabras salían rápidas y temblorosas, pero poco a poco, a medida que continuaba orando, sentí una calma gradual que me envolvía. Esa noche, no pude volver a dormir. Me quedé despierta, mirando fijamente el techo, esperando que la figura no volviera a aparecer. A la mañana siguiente, le conté a mi madre lo que había sucedido. Ella me escuchó con atención y me dijo que debía mantener la fe y seguir rezando cada noche antes de dormir. Sus palabras me reconfortaron un poco, pero el miedo seguía allí, latente en el fondo de mi mente. Durante los días siguientes, la sensación de temor persistió. Cada vez que cerraba los ojos temía que la figura sin rostro volviera. Intenté distraerme con la escuela y las actividades cotidianas, pero las noches eran las más difíciles. Cada ruido, cada sombra parecía tener un significado siniestro. Pasaron meses antes de que pudiera dormir con normalidad nuevamente. Rezar antes de dormir se convirtió en una rutina indispensable para mí. Aunque ya no volvía a experimentar parálisis del sueño con la misma intensidad, el recuerdo de esa figura sin rostro seguía atormentándome. Me preguntaba constantemente qué era y por qué había aparecido ante mí. Mi nombre es Lucas, y lo que voy a contarles es una experiencia que me dejó marcado de por vida. Tenía alrededor de 16 años cuando ocurrió, y aún hoy, cada vez que lo recuerdo, siento un escalofrío recorrer mi cuerpo. Era una noche común, una noche en la que simplemente me echaba a dormir, sin esperar que algo fuera de lo normal pudiera suceder. Pero lo que pasó esa noche fue cualquier cosa menos normal. Me acosté en mi cama, como siempre, arropándome con mi frazada y tratando de encontrar una posición cómoda para dormir. El sueño me venció rápidamente y me dejé llevar por la tranquilidad que sentía. Sin embargo, esa paz no duró mucho tiempo. De repente, me desperté, o al menos eso creí. No podía moverme. Era como si mi cuerpo entero estuviera paralizado, atrapado en algún tipo de estado intermedio entre el sueño y la vigilia. Tragué saliva, sintiendo mi garganta seca y un nudo de miedo empezando a formarse en mi estómago. No podía mover ni un solo músculo, ni siquiera mis dedos. Fue entonces cuando sentí algo presionando mi cara. Era una sensación extraña, como si alguien estuviera cubriendo mi rostro con una mano, tratando de impedirme ver lo que sucedía. Intenté gritar, pero solo un murmullo apagado salió de mis labios. Estaba atrapado, indefenso. De alguna manera, logré mover mis ojos y vi una figura en la esquina de mi habitación. Al principio, parecía una sombra, pero pronto se definió como una persona. Esa figura me miraba fijamente, con ojos oscuros y profundos que parecían perforar mi alma. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho, cada golpe resonando en mis oídos como un tambor. Luché contra la parálisis, tratando de moverme, de gritar, de hacer cualquier cosa para escapar de esa presencia. Pero mi cuerpo no respondía. De repente sentí cómo la frazada se deslizaba lentamente de mi cuerpo, como si alguien la estuviera tirando. El aire frío de la noche golpeó mi piel, y el pánico aumentó. No sé cómo, pero logré moverme un poco, lo suficiente como para intentar levantarme de la cama. Pero apenas puse los pies en el suelo, sentí una fuerza invisible que me empujó con violencia. Caí al suelo, y mi visión se volvió borrosa. Todo se oscureció, y lo siguiente que supe fue que estaba bajo mi cama. El miedo me paralizó nuevamente. No podía moverme, no podía hablar, solo podía sentir, y lo que sentí fue aterrador. Algo invisible comenzó a rasguñar mis piernas. La sensación era tan real, tan dolorosa, que quise gritar, pero mi voz apenas salía en un susurro. ¿Quién eres?, logré preguntar, con una voz apenas audible, cargada de miedo y desesperación. No hubo respuesta.
solo el dolor agudo de los rasguños en mis piernas. Cerré los ojos, tratando de bloquear el dolor, tratando de escapar de esa pesadilla. Cuando los abrí de nuevo, estaba en mi cama, sudando y jadeando. Todo parecía normal, pero mis piernas ardían. Miré bajo las sábanas y vi marcas rojas, como si realmente me hubieran rasguñado. No sé qué era esa presencia, ni por qué me atacó, pero desde esa noche, siempre me acuesto con una luz encendida y una oración en mis labios. Tal vez fue solo mi mente jugando trucos, tal vez fue algo más, no lo sé. Pero lo que sí sé es que esa experiencia me dejó cicatrices, tanto físicas como mentales. Mi nombre es Mark, y lo que les voy a contar es la experiencia más aterradora que he vivido. Me ha pasado una vez y espero que no vuelva a suceder jamás. Tenía unos 9 años y dormía en la sala de estar, en un sillón puff. Había tenido un sueño aterrador y quería estar cerca de mi padre, que siempre dormía en el sofá, para sentirme más seguro y hacerle compañía al perro. Esa noche, después de acomodarme en el sillón puff, me quedé profundamente dormido. No sé cuánto tiempo pasó, pero me desperté en mitad de la noche. Abrí los ojos y miré a mi alrededor. Era todo lo que podía hacer. Nunca había oído hablar de la parálisis del sueño, así que no sabía qué demonios estaba pasando. Todo estaba oscuro y silencioso. El único sonido que se escuchaba era la respiración de mi padre y el leve ronquido del perro. Entonces lo vi. Una sombra se movía lentamente por la habitación. Al principio pensé que era una ilusión, un juego de luces y sombras en la oscuridad, pero luego, la sombra se teletransportó. Un momento estaba al otro lado de la sala, y al siguiente, estaba justo encima de mí, inclinando su cabeza sobre mi cara. Podía sentir su presencia, fría y opresiva. Intenté moverme, gritar, pero mi cuerpo no respondía. Estaba paralizado, atrapado en mi propio cuerpo. La sombra se subió a mi pecho y sentí una inmensa presión allí. Era como si un peso enorme estuviera aplastándome, impidiéndome respirar. En ese momento, realmente creí que todo estaba sucediendo. No podía apartar la mirada de esos ojos oscuros y vacíos que me observaban sin expresión. El miedo era tan intenso que pensé que iba a desmayarme. La sombra se teletransportó de nuevo, esta vez al pasillo que tenía la puerta de la habitación de mis hermanas y el baño. Entró primero en la habitación de mi hermana. Yo seguía sin poder moverme, observando impotente mientras la sombra se desvanecía en la oscuridad. Luego, apareció de nuevo en el baño. Lo siguiente que vi fue aún más extraño. La sombra se convirtió en un perro que me miraba fijamente y comenzaba a ladrarme, pero no había ningún sonido. Era como si alguien hubiera silenciado el mundo a mi alrededor. Después de lo que pareció una eternidad, el perro desapareció por completo. Me quedé allí, inmóvil, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Finalmente, recordé algo que había leído en alguna parte. Si intentaba mover ligeramente los dedos de los pies, podría romper el hechizo de la parálisis. Me obligué a hacerlo, y poco a poco, empecé a recuperar el control de mi cuerpo. Logré sentarme y me levanté de un salto. Corrí hacia mi padre y le dije que había visto un fantasma. Él, medio dormido, me dijo que volviera a dormir, pero no pude. Cuando se despertó por completo, le conté la historia de nuevo. Intentó tranquilizarme, asegurándome que no era un fantasma, pero vi la preocupación en sus ojos. Ambos habíamos visto cosas extrañas suceder en esa casa. Era muy antigua y había algo en el aire que siempre nos había inquietado. Años después, mi padre y yo aún creíamos que la casa estaba embrujada. Vivimos allí durante 5 años y ambos experimentamos cosas que no podíamos explicar. Sin embargo, sabíamos que lo que vi esa noche no era un fantasma. Con el tiempo, aprendí sobre la parálisis del sueño y entendí que mi mente había creado esas visiones aterradoras. Ahora mi padre ya no está. Falleció hace unos meses y aunque me gustaría pensar que su espíritu aún está cerca, no he recibido ninguna señal de él.
Lo extraño cada día, pero esa noche en la sala de estar es un recuerdo que siempre me perseguirá. La parálisis del sueño me mostró el rostro del miedo verdadero, y aunque ahora sé que fue mi mente jugando conmigo, la sensación de terror sigue siendo tan vívida como entonces. Mi nombre es Vanessa, y lo que voy a contarles es una de las experiencias más aterradoras que he vivido. Una experiencia que me marcó profundamente y que aún hoy, después de tantos años, me provoca escalofríos al recordarla. Tenía apenas 13 años cuando sucedió, y la sensación de impotencia y terror que experimenté esa tarde se ha quedado conmigo desde entonces. Era un día como cualquier otro. Había llegado del colegio agotada después de una intensa jornada de deporte. Mi madre estaba en la sala viendo televisión, con el volumen un poco alto, como solía hacerlo. Decidí tomar una siesta para recuperar energías. Me dirigí a mi cuarto y, como siempre, dejé la puerta abierta. Me acosté en la cama, cerré los ojos y rápidamente caí en un sueño profundo, pero esa paz no duró mucho tiempo. De repente, me sentí observada. Fue una sensación tan fuerte y perturbadora que me obligó a abrir los ojos. Lo que vi me dejó helada. Una mujer pálida con el cabello negro y largo estaba parada en la puerta de mi habitación. Su figura era etérea, casi transparente, y sus ojos oscuros me miraban fijamente, llenos de una intensidad que me aterrorizó. Intenté levantarme, pero no podía moverme. Mi cuerpo estaba completamente inmóvil, como si una fuerza invisible me mantuviera atrapada en la cama. La confusión y el miedo se apoderaron de mí. ¿Quién era esa mujer? ¿Qué estaba haciendo en mi habitación? Intenté gritar, llamar a mi madre, pero ningún sonido salía de mi boca. Mi voz estaba atrapada en mi garganta y el terror solo aumentaba. La mujer pareció darse cuenta de que yo estaba consciente y de mi incapacidad para moverme. En un instante, se desvaneció de la puerta y, para mi horror, apareció encima de mí. Pude sentir su peso sobre mi pecho, dificultando mi respiración. Sus manos frías y delgadas se cerraron alrededor de mi cuello, apretando con fuerza. La desesperación me invadió. Intenté mover mis brazos para empujarla, pero mis hombros estaban bloqueados, como si estuvieran pegados a la cama. Fue entonces cuando noté algo aún más aterrador. Mi brazo izquierdo no estaba. Era como si hubiera desaparecido por completo. El pánico se apoderó de mí. Intenté gritar nuevamente, con la esperanza de que mi madre, que estaba en la sala viendo televisión, pudiera escucharme. Podía oír el sonido del televisor claramente, mezclado con mi propia respiración entrecortada. Era una sensación desesperante, estar tan cerca de alguien que podría ayudarme, pero al mismo tiempo sentirme tan aislada y atrapada en mi propio cuerpo. La figura de la mujer continuó apretando mi cuello, y mi visión comenzó a oscurecerse. Justo cuando sentí que no podía soportar más, todo el suceso se desvaneció. Fue como si una niebla espesa se levantara de repente, dejándome libre. Me desperté de golpe. Estaba sudando. El alivio de poder moverme nuevamente fue abrumador. Sin pensarlo 2 veces, salí corriendo de mi habitación. Fui directo a la sala y abracé a mi madre, temblando de miedo y confusión. Le conté lo que me había sucedido, tratando de explicar la aterradora experiencia con la mujer en mi cuarto, la sensación de ser ahorcada, la desesperación de no poder moverme ni gritar y ver que me faltaba un brazo. Mi madre trató de calmarme, diciendo que probablemente había sido una pesadilla, pero yo sabía que era algo más.